Cuando uno viaja por el mundo, ya sea por trabajo o por vacaciones, a menudo se ve enfrentado con la mayor o menor dificultad de comunicarse con la gente en cada lugar donde uno va. Porque hay que decirlo, las personas en el mundo hablan diversos idiomas y muchas veces no es fácil encontrar una lengua franca o lengua instrumental que permite saltarse las incomprensiones idiomáticas con la gente. Hay algunas lenguas que son comprendidas por muchas personas o que se hablan en muchos países que sirven de intermediarias para que dos personas con incomprensiones idiomáticas puedan comunicarse. Una de ellas es el inglés, que últimamente es lengua franca en muchos lugares del mundo y en menor grado el español o castellano. De todas maneras, los problemas siguen existiendo en muchas partes. En mi caso, uruguayo educado en español y con conocimientos limitados de francés e inglés adquiridos en la enseñanza secundaria, me vi obligado a reforzar mi plurilingüismo en muchas etapas de mi vida. Para empezar, tuve oportunidad de reforzar mi inglés antes de viajar fuera del país. Y si bien no entendía el inglés hablado, tenía una fuerte base que me sirvió de mucho en el futuro. El idioma francés que había aprendido en mis 4 años de liceo me sirvió para vivir y estudiar en Francia algunos años más tarde. Claro que tuve que fortalecerlo algo más antes de viajar, pero en los hechos, al cabo de 3 años, logré aprenderlo satisfactoriamente. El portugués es otra historia. Como uruguayo, con muchos contactos con Brasil, ya tenía una mínima base para comprender la lengua portuguesa y comunicarme en ella. Hay que ver que es bastante parecida al español. Muchos años después desarrollé y trabajé en proyectos en Brasil y finalmente, a pesar de carecer de una formación académica en portugués, me comunico con gran facilidad, aunque soy consciente que cometo algunos errores lingüísticos aquí y allá, pero sin embargo puedo dictar clases y hablar en forma relativamente fluida con la gente. Con el idioma italiano tuve mi primera base en los cursos preparatorios de Derecho en Montevideo y luego de ver decenas de películas italianas en los 70 y 80 que a mí me apasionaban, avancé mucho en la comprensión de esta lengua. Luego, cuando me casé con mi esposa Elsa, que era nacida en Italia y de familia italiana, tuve oportunidad de avanzar en la comprensión de este idioma. Ahora quiero hacer un paréntesis porque pronto se cumplirán 11 años del fallecimiento de Elsa, que fuera mi compañera por mucho tiempo. Continúo con el relato. También viajamos a Italia en numerosas oportunidades, incluso a la ciudad natal de Elsa, que era Novara, en el norte, y en esos viajes pude comunicarme en italiano con relativa facilidad también. Las cosas se complicaron un poco cuando nos mudamos a Toronto, Canadá, donde tuve que poner a prueba mi inglés y si bien me llevó unas cuantas semanas, rápidamente estaba comunicándome en ese idioma y escribiendo complejos informes profesionales. Hay otras lenguas que no pude aprender bien a pesar de mis intentos. Una de ellas es el alemán. Estando en Estrasburgo, donde viví 3 años haciendo mi tesis de doctorado, no tuve más remedio que familiarizarme con el idioma alemán. Los alsacianos hablan un dialecto alemán y Estrasburgo está en la frontera con Alemania. Además, en mi tesis, mucha de la bibliografía estaba escrita en alemán. Hice lo que pude, pero mis conocimientos de alemán, a pesar de mi buena voluntad, no pasan de ser bastante elementales.
Otro tema completamente diferente es el idioma árabe. Yo trabajé y viví en Arabia, primero solo y luego con toda la familia durante varios años. Al igual que con el alemán, realicé un supremo esfuerzo para aprender el idioma con un éxito muy limitado. A lo sumo aprendí algunas frases útiles que me permitieron moverme en las ciudades y en el mundo de los beduinos, pero nunca pude sostener una conversación fluida. Leerlo es aún más difícil. En árabe las letras se escriben distinto según se encuentran al principio, al medio o al final de la palabra. El sentido de la lectura es de derecha a izquierda y no se escriben las vocales, con lo cual se dificulta la comprensión lectora. Con todo, sobreviví a más de 5 años de inmersión en el mundo árabe y no tendría ningún problema en ir a trabajar o vivir en cualquier país en donde se hable esa lengua. Otra experiencia curiosa es mi conocimiento muy limitado del idioma ruso. En mi adolescencia cayó en mis manos un libro en español para aprender ruso y me dediqué varios meses a estudiarlo y memorizar el alfabeto, los sonidos y las reglas de la lengua. Obviamente nunca tuve oportunidad de practicarlo, pero hace unos 5 años pude viajar a San Petersburgo y me sorprendió que todavía me acordaba del alfabeto cirílico, podía leer los carteles y con un diccionario en la mano pude comunicarme en forma muy limitada, pero suficiente para hacerme entender. Obviamente mi conocimiento de ruso es prácticamente nulo, pero pudiendo leer el alfabeto, que es bastante fonético, la comunicación se hace mucho más fácil. Por otro lado, mucho más arduo, diría imposible, me resultó comunicarme en el idioma chino, ya sea mandarín o cantonés. En China, en donde estuve un mes entero, y estuve varias veces, pero una vez estuve un mes entero recorriendo el país, muy poca gente habla inglés u otro idioma que conociera yo. Tuve que recurrir a los gestos y, por supuesto, al diccionario. Particularmente ahora, eso es posible con la disponibilidad de traductores de Internet. De todas maneras, en China se necesita mucho tiempo, seguramente varios años, para familiarizarse con la lengua. En el otro extremo está el mundo de las lenguas relativamente fáciles para los hablantes de castellano, como el gallego y el catalán. El gallego estándar, que se utiliza en la televisión, es muy fácil para los parlantes de castellano, y aún más si se sabe algo de portugués. En las aldeas, cuando la gente habla rápido, se complica la comprensión. El catalán es bastante más difícil que el gallego, sobre todo para seguir una conversación, pero la lectura de textos en catalán puede ser relativamente accesible, sobre todo si se conoce el francés. El catalán es en cierto modo intermedio entre el castellano y el francés. Hace unos 3 años pude ayudar a mi nieta Lucía en un examen de bachillerato utilizando un libro escrito en catalán. Lucía es hija de mi hija Patricia, que es doctora y vive en Cataluña. Como decía, pude ayudarla con una clase de historia reciente de España utilizando un libro de historia escrito en catalán, lo cual me sorprendió bastante. En cuanto al futuro, además de los 3 idiomas que hablo relativamente bien y otros 2 que me comunico aceptablemente, me gustaría poder comprender y hablar el idioma guaraní, que fue idioma nativo de esta región del mundo y del cual solo conozco unas pocas decenas de palabras, que son suficientes para darme cuenta que es una hermosa lengua, metafórica y musical, pero eso es otra historia.